Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, aquí está nuestra cita cada vez más distante, pero aquí estamos siempre firmes con ustedes para hablar de fútbol, de ese asunto que nos preocupa a nosotros, que en este punto de la situación, como estamos en medio de esta emergencia por el coronavirus COVID-19, pues parece el menos importante de los asuntos, pero bueno, ya ustedes lo saben, el fútbol como siempre será lo más importante en esa lista de asuntos menos importantes y pues aquí estamos enfocados en lo que nos toca. No tenemos competencia desde que comenzara el mes de marzo, no tenemos competencia ni en las ligas, que ya repasábamos cómo había sido la situación con nuestros colegas en distintos países de Sudamérica, y no tenemos tampoco competencia en las selecciones nacionales. Este punto es el que queremos abordar ahora con invitados, con gente que nos hace el gran honor de participar en nuestro podcast y que además nos da opiniones muy valiosas para lo que viene. Bueno, esta es una historia que comienza el día 12 de marzo cuando se anuncia la suspensión oficial de la eliminatoria que tendría que haber comenzado en el mes de marzo, a finales, el 26 de marzo para ser más exactos, y sigue también el 17 de marzo cuando en la UEFA deciden que se suspende o se aplaza más bien un año la realización de la Euro 2020, que es al final la razón por la cual en este lado del mundo se estaba organizando la Copa América 2020, que era o que va a ser la primera vez que se hace en dos países distintos, en Colombia y en Argentina. Se aplaza entonces la Euro, en consecuencia se aplaza la Copa América y nos vamos todos con todos los preparativos hechos para el año 2021, más o menos en las mismas fechas. Pero está también la situación de la eliminatoria que, como les decimos, arrancaba en marzo y que pues aquí me va a hacer el gran honor don Jorge Barraza, periodista que ustedes conocen suficientemente, nos va a hacer el honor, como les digo, de hacer un panorama, de hacer una primera revisión de lo que viene. En primer lugar hay que decir que la actividad de las elecciones iba a comenzar este año por la doble fecha de la eliminatoria el 26 y el 31 de marzo que acaba de pasar. Eso fue postergado, se jugará en el segundo semestre del 2021. Luego seguía con la Copa América, que también fue aplazada por un año para junio y julio 2021. Entonces, la actividad quedó para iniciarse el 3 de septiembre en otra doble fecha de la eliminatoria, 3 y 8. Ahora bien, esa fecha del 3 de septiembre también empieza a estar en duda. Empieza a estar en duda porque todos los organismos del fútbol, empezando por las asociaciones nacionales, luego la Conmebol y por último la FIFA, han decidido que se terminen la temporada, que se terminen los torneos que están en curso. ¿Esto qué originó? Originó que todas las fechas fueran corridas hacia atrás. Y ahora, ¿qué sucede? Que no se pensó que este tema de la pandemia iba a durar tanto. Ya el fútbol ha perdido un mes. Se supone que va a perder uno más o dos. Y luego está un tema inesperado, que es el de las pretemporadas, porque los jugadores no pueden volver de un día para el otro sin estar entrenando colectivamente como corresponde en un club, pese a que hacen gimnasia en su casa. Entonces, va a necesitar el fútbol una pretemporada generalizada de 15 días más. ¿Qué sucede con todo esto? Después viene el fin de las temporadas, los jugadores necesitan las vacaciones porque les corresponde además por derecho. Y esto va a originar que la fecha del 3 de septiembre también pase a estar en duda, si no es que ya se va a correr. Muchas gracias, Jorge, pues me hace el honor de hacer este primer repaso, de ver como el panorama general de la situación, y con esta situación que él describe, nos vamos a enfrentar entonces a que los equipos van a tener más o menos unos 10 meses si todo va bien, porque todavía no sabemos hasta cuándo se va a poder mantener la decisión de Conmebol inicial de reactivar, de reiniciar la competencia de la eliminatoria en septiembre. Se supone que sería el 3 de septiembre, como bien nos dice Jorge, pero
Todavía vemos cómo avanza la enfermedad, todavía tendríamos que estar evaluando la situación más o menos día a día. Parece que septiembre es muy lejos, pero hombre, mirémonos, ya llevamos todos entre 2 y 3 semanas de cuarentena, entonces no, realmente la situación sanitaria es tan impredecible que no podemos fijar una jornada. Lo que sí podemos decir es que van a ser más o menos 10 meses sin competencia. Fíjense en un panorama rápido, ¿cuál fue la última vez que se encontraron los jugadores de las selecciones en Sudamérica? Por ejemplo, Argentina y Uruguay jugaron un amistoso el 18 de noviembre. Venezuela jugó contra Japón el 19. Brasil jugó contra Corea del Sur el 19 también. Paraguay enfrentó a Arabia Saudí el día 19 también. Bolivia cerró incluso antes esta preparación porque el 13 tuvo un partido amistoso contra Panamá, el 13 de noviembre de 2019. Ecuador y Colombia también se enfrentaron ese 19 de noviembre en la fecha FIFA y Perú y Chile hicieron lo propio, con lo cual cerramos entonces este panorama. Esa fue esa última concentración que Colombia la hizo en Estados Unidos. Esa última concentración pues es el último referente que tienen los jugadores en el tema de trabajo en equipo con sus entrenadores. Carlos Queiroz tiene la ventaja pues de que él más o menos tenía un año de trabajo con el equipo, pero mientras todo esto pasó y mientras vino la pandemia y mientras sigue avanzando el tiempo, nos hemos encontrado unas realidades muy dispares en los jugadores. El caso de Ospina, por ejemplo, que era muy suplente, ahora es muy titular, esperando pues cómo va a ser el tema cuando se reactive el fútbol en Italia. Esta situación de James que va y viene, que bueno, ya tendremos tiempo de profundizarla un poco, pero lo que quiero que veamos es, ha cambiado mucho la realidad de la selección Colombia y ha pasado también con las demás selecciones. Así que habría que ver, un poco para entrar en la discusión, habría que ver cómo va a afectar esta situación ahora, esta suspensión, esta falta de trabajo en equipo que tienen las selecciones nacionales. Para eso hemos invitado también a un técnico mundialista, ustedes también lo conocen muy bien, lo han visto también en esa faceta que tiene ahora de comentarista, el profesor Luis Fernando Suárez. Al profe Suárez, que siempre tiene la atención con Fútbol Red de participar, le preguntamos a qué selecciones afectará más y a qué selecciones incluso pudiera beneficiar esta situación de pausa en el fútbol de Sudamérica. Yo creo que a todas las selecciones los afecta. Esa es una situación que me parece que está por igual. Lo que yo de pronto pondría, o lo que podrían perder, es cierta ventaja a algunos países. Los equipos que para mí pueden perder cierta ventaja son Brasil, Argentina e incluso el mismo Perú. ¿Por qué razón? Porque los veo a ellos como que ya tenían sus equipos aceitados. Brasil, el que más. Argentina, me parece que armando ya un equipo o sus jugadores como cogiéndole confianza al técnico, aunque en principio tenían como muchas dudas, después me parece que el equipo estaba jugando relativamente bien. Y Perú, que ha mantenido una base. Creo que eso es una situación en la cual de pronto ellos pierden esa ventaja del inicio que podían haber obtenido, incluso pues resultados importantes y positivos para ellos. Los que pueden ganar algo, para mí serían Venezuela, Ecuador e incluso el mismo Colombia. La razón, los tres tienen técnicos europeos, de pronto no conocen todavía muy bien la idiosincrasia de sus jugadores del mismo país. Bueno, un poquitico más todavía el caso de Venezuela y de Ecuador, que son muy nuevos. Colombia no tanto, pero de todos modos creo que a Queiroz le falta cierto tiempo como para reconocer a sus jugadores. Entonces eso podría ser una ventaja para ellos. Eso me parece a mí que sería la situación en la cual manejaríamos esa situación de a qué selección afecta más el aplazamiento y a quienes le podría ayudar más en el caso de las eliminatorias y la Copa América. Gracias, profe Suárez. Pues fíjense, aquí está como el resumen de cómo afecta. Yo creo que estamos como más o menos todos de acuerdo lo que está pasando con
Con el caso de Ecuador y de Venezuela, pues es muy evidente que tener más tiempo, más allá de que no vayan a tener fechas FIFA y competencias previas, pero tener más tiempo en el caso de estos entrenadores tan nuevos que están llegando a estas selecciones, ambos europeos además, lo que implica una escuela distinta, si lo sabremos en Colombia, que ya tenemos experiencia con la adaptación de Carlos Queiroz a la selección. Así que eso para ellos, ese tiempo que se gana, seguramente va a ser muy bueno. Pero desde esa faceta del analista y hablando incluso ya de los propios jugadores que al final son los dueños de este espectáculo, se refiere también Jorge Barraza aquí. ¿Quién sale beneficiado de todo este parate, de esta gran inactividad? Es bastante parejo. Si hubiese un beneficiado podría ser Ecuador. Ecuador por la tardanza en nombrar un director técnico, diríamos por la irresponsabilidad de su dirigencia, se encontró con que iba a estar en desventaja con los demás competidores. El técnico Jordi Cruyff iba a conocer a los jugadores 5 días antes. Esto le ha permitido igualarse en cierta manera con otros, aunque de todas maneras Cruyff no va a poder entrenar con ningún jugador antes de tiempo. Sí va a poder hacer una tarea de observación. Otros beneficiados pueden ser aquellos que tengan lesionados. Hablamos de lesionados importantes y de larga duración, como es el caso de Luis Suárez en Uruguay, operado de rodilla, que iba a estar ausente de la primera doble jornada de eliminatoria y ahora va a poder estar presente porque va a estar, si no hay otra lesión de por medio, va a poder estar recuperado. Lo mismo, Chile recupera a Alexis Sánchez, Perú a Yosimar Yotun, que son jugadores muy importantes en sus esquemas. Bueno, aquí me atrevo, mi querido Jorge, a hacer una pequeña pausa en esta exposición tuya, porque quiero aquí integrar a una persona que además conoce la entraña de la preparación, de lo que implican las selecciones nacionales, una pausa, una situación de incertidumbre como la que tenemos en este momento, que se acaba de retirar además del fútbol. Él es Abel Aguilar, que fue muchas veces capitán de la selección Colombia y que conoce también la faceta, porque Jorge ha dado en un punto que es importante, los jugadores, la situación que va a enfrentar, por ejemplo, Suárez con esta ventaja que tiene de no perderse la primera fecha de la eliminatoria porque va a estar, si no sobreviene nada nuevo, va a estar seguramente en septiembre disponible para Uruguay. Eso hace y fortalece, por supuesto, a Uruguay, que siempre es candidato, que es el más fuerte, el favorito eterno cada vez que viene una Copa América, por ejemplo, y por supuesto también para la eliminatoria, pero pues ese es un detalle que no es menor para una selección como la uruguaya. Queremos saber en el punto de vista del jugador, desde esa perspectiva, cómo se ve esta pausa, cómo se espera que afecte al ritmo del jugador, cuál cree Abel Aguilar que es el gran obstáculo, el gran problema que hay para el jugador de fútbol. Sí, claro, afecta directamente a las selecciones nacionales esta pausa obligatoria. Es evidente que los jugadores venían con un ritmo importante al ser ya más o menos la mitad de los campeonatos a nivel mundial. Me parece que esa es la situación más relevante que se puede presentar, que deben retomar el ritmo nuevamente de juego, con entrenamientos compartidos. Entonces, me parece que esa es la preocupación, que puedan llegar en un buen momento al inicio de esas eliminatorias de la Copa América. Entonces, me parece fundamental el trabajo personalizado que haga cada uno en medio de esta situación y evidentemente en el momento en que se retomen los entrenamientos seguramente no todos van a llegar en el mismo ritmo y en el mismo nivel en el cual venían en estos últimos meses. Abel también considera dentro del análisis que nos está ayudando a hacer que en temas de beneficios o ventajas para una selección y para otra, pues él cree que como la para es masiva, como son todos los jugadores los que están involucrados en esta situación de no competir, pues él no ve que haya una selección muy claramente favorecida. Esta es su opinión. Hoy considero que todas las selecciones están
en una misma situación, porque a todas las selecciones nacionales les afecta el momento que se está viviendo. Entonces, como le decía antes, me parece que va a marcar mucho el trabajo individualizado y personalizado de cada uno de los jugadores en este momento, en estos días. Cada uno los trabajos que esté haciendo, porque eso le va a permitir llegar de alguna u otra manera mejor al inicio de los entrenamientos. Seguramente algunos clubes harán una especie de pretemporada al ver que es una para larga y pues evidentemente no sabemos cuánto tiempo se pueda prolongar. Entonces, definitivamente me parece que todas están en un mismo nivel, en una misma situación, y los beneficios lo va a marcar ya cada jugador en su profesionalismo, cada uno en su sitio de trabajo actual, en lo que puedan hacer y que puedan llegar de esa manera a empezar los trabajos con los clubes sin ningún inconveniente y haber ganado también un poco de tiempo en medio de esta crisis que se está presentando. Bueno, y ahora sí, desde este punto de vista del impacto en el jugador, invito otra vez a Jorge Barraza, que nos da un punto muy importante de discusión aquí. ¿Cuál es la consecuencia posterior? La consecuencia posterior es que se van a apretar los calendarios y además vamos a tener que ver cuál es la predisposición de los clubes para ceder a los jugadores. Los entrenadores de nuestras selecciones iban a utilizar la Copa América, además de competir por el título, como tubo de ensayo para lo que venía después en la eliminatoria, y ahora no, ya no hay más fechas, no va a haber más fechas FIFA, de manera tal de que van a tener que ensayar en los partidos por los puntos. Y me parece importante lo que dicen Jorge y Abel, a quien también, como siempre, le agradecemos su gentileza con nosotros. Me parece importante lo que dicen, porque lo que vamos a encontrar ahora, en el momento en que se reactive la competencia, que no sabemos cuándo es, de hecho, en las últimas horas en España, por ejemplo, se está hablando de que se haga un Final Four para decidir el campeón de la Champions. No se sabe a ciencia cierta cuándo volverá la competencia por la liga, por supuesto menos todavía el resto de las competencias. En Italia, por ejemplo, también se habla y se contempla la posibilidad de cancelar la temporada. Italia, el país más afectado por este virus en este momento, pues para lo último que tiene cabeza, como es apenas obvio, es para pensar en el fútbol. Y ya la crisis económica, fíjense que va en que estamos hablando de que posiblemente Cristiano Ronaldo se vaya de Juventus, porque no puede Juventus o no podrá en el futuro pagar un salario de 30 millones de euros al año. Es decir, todo esto se va armando de una forma muy compleja, muy difícil. La Premier League, por ejemplo, que había pensado que pudiera ser más o menos a finales de abril el regreso del fútbol en ese país, pues ahora ya se plantea que puede que ni siquiera pase en mayo. Entonces, con toda esta situación, lo que vamos a tener es unos calendarios que, de reanudarse, porque no tenemos esa certeza, pero de volver a competir en las ligas locales, pues vamos a tener unos calendarios atiborrados de partidos. Vamos a tener demasiados compromisos juntos y muy seguramente muy poca disposición de los equipos para prestar a sus jugadores y para prestar a sus figuras. O sea, los mismos jugadores también van a querer limitar un poco los viajes, porque saben que tienen la necesidad de retomar el nivel después de una situación que sí implica que cada uno se entrena en su casa, pero pues no se parece, con todo y que se esfuerzan los cuerpos médicos y los entrenadores, pero no se parece a lo que es competir. Entonces ellos mismos tampoco tendrán ganas de desplazarse mucho, y eso al final es un golpe directo al interés de la selección nacional. Entonces el punto aquí es importante. Y le preguntamos también por este punto al profe Suárez, por qué consecuencia va a tener precisamente en figuras, porque fíjense, estamos hablando de un Messi que va a llegar ya grande, ya mayor, que está tratando como de ganar su último torneo, más o menos, pues no su último, porque no ha ganado ninguno con Argentina de los que él quiere ganar, pero está pues con esa motivación de no irse de la selección
sin ganar algo que sea realmente valioso. Pero pues jugadores como él tienen esta necesidad, ¿no? de estar a tope para llegar a competir con su selección. Bueno, esto es un campeonato que dura 3 años. La inactividad puede ser un problema, igual que el exceso de partidos, que también se presenta mucho con los jugadores. Cuando uno es entrenador tiene ese problema con muchos, a veces vienen recargados, súper cargados. Habrá otro momento en que no están tan cargados de partidos, pero eso es un lío que tiene el jugador de fútbol. Todavía no hay como algo científico, me parece que hay un exceso a veces y hoy se está presentando que ya no hay partidos. Eso tiene su más y su menos. El entrenador tiene una ventaja. Como es un campeonato de 3 años, puede elegir al jugador que esté en el mejor momento. Creo que en ese sentido, como es uno, cuando empieza de pronto es una selección, cuando termina a los 3 años puede ser una diferente. Sí, esa es la situación que uno pues, se maneja con esta situación de las consecuencias, porque siempre han existido, diferentes, pero siempre han existido problemitas por ahí. Y yo creo que sí habrán algunos casos puntuales de algunas figuras que porque ya tienen alguna edad puedan perder vigencia, eso es normal y su puesto pues debería ser tomado por otro, es una cuestión que incluso, no sé, creo que no tiene como origen la pandemia que estamos viviendo, es la situación normal que se da con la renovación de los equipos y que en la cual también el entrenador puede tomar alguna decisión respecto a eso. O sea que sí puede haber una desventaja sobre todo para los jugadores que son veteranos. Profe, pasamos un poquito por arriba del tema y no quiero despedirlo sin preguntarle el caso Messi puntual, el impacto que usted cree que tiene esta situación en un jugador directamente como él. ¿Cuál sería? Hay algunos veteranos que no pierden vigencia, ninguna vigencia pierden, pues porque se cuidan mucho, tienen un ritmo de vida muy, muy profesional y dentro de esos, uno de los casos como más a mostrar sería el de Messi, o sea que no creo que ese sería algo en el cual esta situación de él a un inmediato futuro podría hacerle mella, no lo creo así. Bueno, sí, tiene razón, seguramente en el nivel en el que se mueve Messi y con la motivación que ya describíamos que tiene, seguramente no vaya a crear un impacto adicional esta situación. Pero bueno, vamos a entrar también un poquito al tema de Colombia. Decía el profesor es que a él le parecía que Colombia podría verse beneficiada seguramente de esta pausa, de esta situación de no competir, porque bueno, ya tenía un rodaje y tiene un rodaje el trabajo del profe Queiroz, pero dice él que todavía le falta un poco armar el equipo. Como conclusión lo está viendo de manera distinta Jorge Barraza, a quien vamos a escuchar aquí para terminar este análisis. Una conclusión final, ¿a quién puede perjudicar? Yo creo que Colombia se va a sentir perjudicada porque necesita que algunos de sus jugadores importantes tengan rodaje, tengan mayor rodaje que el que han tenido. Ponemos el foco en James Rodríguez, que es un jugador muy importante y que en el último año, desde fines de marzo del año pasado, cuando estaba en Bayern Múnich, hasta ahora ha jugado, si sumamos todos los minutos, ha jugado algo así como 8 partidos, que es nada en un año para un jugador de élite. Y además, porque tampoco ha podido entrenar mucho, debido a que ha tenido una serie de lesiones. Y por último están los jugadores que son ya más o menos veteranos de 34, 35, 36 años, que los hay, y que bueno, esos ven que todo se tira hacia atrás, toda la competición se tira hacia atrás, y a ellos no los beneficia, porque a esa altura de sus carreras, un mes, 2 meses, cuenta mucho. Mucha razón, Jorge Barraza, como siempre, ya ustedes lo conocen de su precisión para el análisis, y le agradezco también a él que nos da un piecito para hablar del caso puntual de Colombia, porque él dice que efectivamente, y yo estoy más del lado de Jorge que del lado del profe Suárez en este punto, me parece que no es tan sano para la selección Colombia
esta pausa, hablando de la actualidad de los jugadores, porque ya hablaba suficientemente de James, Jorge Barraza, que nos dice, bueno, lo que ya más o menos todos sabemos, lo que vemos en el día a día, una situación permanente, un ninguneo permanente a James en el Real Madrid, una situación que arrastra incluso desde el Bayern, como bien dice Jorge, una situación muy compleja para un hombre que es tan importante y tan definitivo para la selección nacional. Realmente esta situación, este tiempo, si se hubiera dado la competencia, o bien para establecerse y ganarse un lugar que cada día se ve más difícil en el Madrid de Zidane, o bien para buscar una alternativa, salir, intentar acomodarse y adaptarse en una nueva liga que aparentemente, por lo que se dice la prensa de España, pudiera ser la Premier League, pudiera ser el Everton, pudiera ser el Arsenal. En este punto todos son rumores, no tenemos una certeza sobre cuál puede ser el destino, pero si llegara a pasar el hecho de llegar a un equipo nuevo, tener tal vez un rodaje, una competencia, algo parecido a lo que tuvo con Ancelotti cuando llegó al Bayern y luego felizmente tuvo con Heynckes, que se volvió una persona importante y que recuperó confianza, que debe ser el gran golpe que está sufriendo en este momento James para su fútbol. Esta situación de no tener una confianza, un voto, un respaldo de un técnico como Zidane, que definitivamente no le va a encontrar ya un lugar en su esquema en el Madrid. Así que el tiempo se hubiera podido usar para una de esas cosas. Puede pasar que al final se retrasen los calendarios, que se retrase también la salida, la posible y la casi segura salida de James del Madrid. Eso se va a juntar y se va a pegar mucho con septiembre, que sería la fecha en la que comience la eliminatoria, si todo va bien. Y al final como que no parece que sea un escenario ideal para esto que decimos que es importante para que James gane confianza y llegue mejor a la selección nacional. Y no es solo el caso James, fíjense que lo que estaba pasando con Ospina, por ejemplo, que estaba teniendo toda la confianza de su técnico de Gattuso en Napoli, finalmente pues se interrumpe aquí, se para y va a tener que volver a hacer el curso otra vez. También funcionaba pues el tema de Montero, que pues para el técnico Queiroz claramente sus arqueros 1 y 2 ya están decididos, así que pues en el caso de Montero también era ideal que hubiera seguido compitiendo. El caso de Yerry Mina, que fíjense que hasta antes de la pausa había perdido algo de protagonismo en el Everton. El caso de Duván, que estaba volviendo de una lesión compleja y que estaba también recuperando su fútbol. Es una oportunidad, fíjense, para Duván es malo porque venía en una buena curva, pero es bueno para Muriel, que había perdido también mucho protagonismo en el Atalanta, pero pues hubiera podido tener una oportunidad de recuperarse. El caso de Falcao, que también está, digamos, ganando goles y ganando potencia en el Galatasaray y se frena con esta pausa, esta recuperación de él. Bueno, sí es para el caso de Luis Díaz, que es un jugador muy importante para Queiroz, que estaba lesionado o que está lesionado. Es una lesión importante la que tiene, es decir, es para un largo tiempo, pero hay tiempo. Esa es una buena noticia para él, que parece que no se vaya a perder esta competencia. Están siempre bien, porque siempre bien llegan Cuadrado, Davinson, Barrios. El caso de unos nuevos como John Córdoba en la Bundesliga, que pues estábamos muchos esperando que tuviera esa oportunidad y pues parece, según la primera lista de Queiroz, que la tendría. Digamos que ellos llegan siempre bien, pero en el caso de figuras y de personas importantes como James, la situación sería más complicada. Y pues este entonces es el resumen de la situación. Queríamos, como les decimos, repasar un poco este impacto que tiene la pausa, la obligatoria pausa en las selecciones nacionales, sin tener certeza todavía del momento en que volvamos a competir, pero pues queríamos dejar un diagnóstico importante para ustedes, para que se ubiquen un poco en la situación de las selecciones y esperemos todos, que lo esperamos, que esta crisis se pueda superar y que volvamos a hablar de la competencia. A Jorge Barraza, un analista que conocemos en toda Sudamérica, que también tuvimos el honor de disfrutar de su pluma en Fútbol Red durante el Mundial de Rusia 2018,
con toda su experiencia, con toda su sabiduría para analizar la situación, pues le mandamos un abrazo enorme y le agradecemos por haber estado con nosotros. Abel Aguilar también, que en este tiempo se ha tomado nuevamente la delicadeza, la gentileza de participar con nosotros en este análisis. Mil y mil gracias también al profe Suárez, hombre, la experiencia que tuvo con Ecuador, llevarlo a octavos de final en Alemania 2006, con Honduras también, llevarlo al Mundial del 2014, 2 veces cuarto lugar en la Copa Oro. Es una carta de presentación, una experiencia y una opinión que le da mucha fuerza a esta conversación que hemos tenido, a él y a su amabilidad también con Fútbol Red. Pues muchísimas gracias. A todos un abrazo por dedicarnos su tiempo, por sacar un ratito en estos días y tener pues la gentileza de colaborar con nosotros. Y bueno, a ustedes les dejamos este nuevo tema de conversación. Volvemos a vernos después para tratar de analizar también temas de fútbol en esta pausa. Ya lo saben, pórtense bien, quédense en casa, cuídense y cuídennos. Cada vez que tengan la tentación de hacer cosas que ustedes saben que no deben hacer, hombre, piensen en los suyos, en la gente que está al lado. Intenten sacar lo bueno que tiene esta cuarentena en la que estamos casi todos. Aprovechemos el tiempo, ganemos tiempo de ese que muchas veces nos falta en el día a día. Y bueno, unámonos todos, hagamos todo lo que está en nuestras manos, porque juntos, solamente juntos es como vamos a superar esta emergencia. Muchas gracias como siempre por su tiempo, a Julián, que siempre nos ayuda a la distancia con este podcast. A todos ustedes, como siempre, mil gracias por acompañarnos, por dedicarnos su tiempo. Mil gracias por estar ahí.